Continuamos las clases de fisiología gastrointestinal con péptidos gastrointestinales. En esta clase destacaremos la importancia del estudio de los péptidos y hormonas gastrointestinales y mostraremos una clasificación funcional y bioquímica de tales péptidos. Los péptidos del tracto gastrointestinal es un campo intensamente investigado en medicina. Su relación con la función gastrointestinal, el cáncer de vías digestivas, la obesidad y otras enfermedades crónicas es cada vez más conocido, y mientras más se conoce, más se hace evidente la complejidad de los procesos moleculares y las relaciones de estos péptidos con el funcionamiento de todo el organismo. La manipulación terapéutica de los péptidos gastrointestinales está abriendo nuevas estrategias terapéuticas para el tratamiento de la disfunción gastrointestinal y de algunos trastornos nutricionales. Un aminoácido es una molécula orgánica con un grupo amino en uno de los extremos de la molécula y un grupo carboxilo en el otro extremo. Solo 20 aminoácidos se encuentran normalmente como constituyentes de las proteínas de los mamíferos. Se denomina enlaces químicos a las fuerzas que mantienen unidos a los átomos dentro de los compuestos. Se dividen en varias clases según las propiedades de los compuestos. Los dos tipos principales de enlaces químicos son enlaces iónicos, en donde se transfiere uno o más electrones de un átomo o grupo de átomos a otro, y enlaces covalentes, cuando se comparte uno o más pares de electrones entre dos átomos. ¿Por qué venimos hablando de esto? En las proteínas, los aminoácidos se unen covalentemente mediante enlaces peptídicos, que son uniones entre un grupo amida y un grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo alfa-amino del otro. Las funciones del tracto gastrointestinal están reguladas por péptidos, derivados de aminoácidos y una variedad de mediadores liberados desde los nervios. Todas las hormonas gastrointestinales son péptidos, pero no todos los péptidos encontrados en la mucosa del tracto digestivo son hormonas. Los péptidos reguladores de la función del tracto gastrointestinal son secretados por las células de la mucosa gastrointestinal y pueden actuar de diversas formas, por lo cual se clasifican en autocrinos si actúan en la misma célula donde fueron liberados, paracrinos si actúan en células vecinas, e endocrinos si su sitio de acción es un tejido distante al sitio de liberación, neuroquinos si actúan luego de ser liberados desde células nerviosas. Los péptidos gastrointestinales también actúan fuera del tracto gastrointestinal, por ejemplo, tienen acciones significativas en el cerebro. La fuente de estas moléculas son células endocrinas y neuronas dispersas a lo largo del tracto gastrointestinal, que tienen la capacidad de producir y secretar polipéptidos. Usualmente, los péptidos gastrointestinales se clasifican según sus similitudes funcionales y estructurales. Según su función, algunos actúan como hormonas, es decir, a través de la sangre, otros como factores de crecimiento, como mediadores inflamatorios, como neuropéptidos y en algunos casos tienen funciones variadas o mixtas. Por ejemplo, la gastrina, motilina y secretina son péptidos que actúan como hormonas. Los péptidos que actúan como factores de crecimiento son denominados de acuerdo a esa función y a su origen, estructura o efecto. Por ejemplo, el factor de crecimiento similar a la insulina. Colecistoquinina y somatostatina se comportan como hormonas, como neuropéptidos o como agentes paracrinos, en tanto que los péptidos inflamatorios llevan por nombre el de mediadores celulares como interleucinas e interferones. La familia de neuropéptidos es amplia, incluyen encefalina, neuropéptido Y, péptido intestinal vasoactivo y otros tantos. La grelina
es uno de los péptidos más recientemente descubiertos y ha generado mucha investigación, al igual que la leptina, por su estrecha relación con el mecanismo fisiológico del hambre. La grelina es un péptido producido por el estómago y es un mecanismo humoral de comunicación con el cerebro para informar sobre el estado nutricional. Según el criterio estructural, se describen 3 tipos de péptidos intestinales. Péptidos de la familia de la gastrina, familia de la secretina y otros péptidos. En esta clase no hablaremos de todos los péptidos intestinales por razones obvias, pero haremos una descripción de la familia de la gastrina y luego presentaremos cuadros comparativos de algunos otros péptidos. Dijimos que un péptido es una cadena de aminoácidos. Noten que la gastrina y la colecistocinina, 2 hormonas gastrointestinales, comparten los 5 aminoácidos terminales, los cuales son responsables de la mayor parte de la actividad biológica de la gastrina. Estos aminoácidos terminales son fundamentales para que gastrina y colecistocinina puedan unirse a sus receptores. Por este motivo se incluyen en una misma familia de péptidos. La gastrina se sintetiza primero como un gran péptido de 101 aminoácidos biológicamente inactivo llamado preprogastrina, que luego por degradación enzimática en el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi es transformada a progastrina y péptidos de gastrina de diferente tamaño. Las principales formas secretadas de gastrina son la gastrina 34 y la gastrina 17. Recuerden que en histología aprendieron que las glándulas gástricas tienen 4 tipos de células, entre ellas las células enteroendocrinas. Hay varios tipos de células enteroendocrinas: células G que secretan gastrina, células D que producen somatostatina, células enterocromafinas que segregan serotonina, células similares a enterocromafines que liberan histamina y células A que liberan grelina. La gastrina se produce en las células G, que se encuentran predominantemente en la mucosa antral del estómago, pero también hay cantidades importantes en el duodeno. Las células G son células endocrinas de tipo abierto, es decir, su borde apical se proyecta hacia la luz gástrica y característicamente termina allí en un mechón de microvellosidades. La gastrina también se ha encontrado en órganos como el cerebro, glándulas suprarrenales, vías respiratorias, ovarios y testículos. Los estímulos para la liberación de gastrina son los aminoácidos y péptidos digeridos, así como el péptido liberador de gastrina liberado por las terminaciones nerviosas del vago. La somatostatina liberada desde las células D inhibe la liberación de gastrina. Las cadenas terminales de aminoácidos de la gastrina interactúan con receptores colecistoquinina 1 y colecistoquinina 2. El primero, colecistoquinina 1, tiene baja afinidad por la gastrina, pero tiene 1000 veces más afinidad por la colecistoquinina. En cambio, los receptores colecistoquinina 2 tienen alta afinidad tanto por la gastrina como por la colecistoquinina. Por lo tanto, el receptor CCK2 o colecistoquinina 2 es el principal mediador de los efectos fisiológicos de la gastrina. Los receptores colecistoquinina son receptores acoplados a proteína G. Tienen 7 dominios extracelulares y un dominio intracelular que interactúa con las proteínas G. Las proteínas G o proteína fijadora de nucleótido de guanina son una familia de proteínas que transducen señales desde el receptor al que están acoplados hasta una o más proteínas efectoras y dependen del nucleótido guanosin trifosfato GTP para su activación.
El Premio Nobel de Química de 2012 fue otorgado conjuntamente a estos dos doctores por su estudio de receptores acoplados a proteínas G. La unión de la gastrina produce la activación de la proteína G al unirse con GTP. Luego ocurre la disociación de la subunidad alfa del dímero beta y gamma de la proteína, las cuales inician sus cascadas de señalización. En clases anteriores de esta materia, vieron las vías de señalización clásicas activadas por receptores acoplados a proteína G, como la fosfolipasa diacilglicerol, la proteinquinasa o la vía de la adenilciclasa. Pero los receptores colecistoxinina también inducen otras vías de señalización. La gastrina tiene efectos principales sobre el tracto gastrointestinal. Primero, estimula la secreción de ácido por las células parietales. Segundo, libera histamina de las células similares a las enterocromafines, que actúan como un estimulador paracrino de la secreción de ácido. Tercero, regulan el crecimiento de la mucosa en el cuerpo del estómago, así como en el intestino delgado y grueso. La colecistoquinina es una hormona secretada por las células I del intestino delgado proximal en respuesta a la grasa, la proteína y la acción de factores liberadores como el factor liberador de colecistoquinina. Existen varias formas de moléculas que difieren en el número de aminoácidos y ya vimos que la cadena terminal de aminoácidos es igual a la de la gastrina, por lo que comparten receptores. La mayor parte de las acciones están mediadas por el receptor colecistoquinina 1, CCK1, que como ya vimos antes tiene gran afinidad por la colecistoquinina. Las funciones de colecistoquinina pueden ser agrupadas en aquellas que aumentan la digestibilidad de los nutrientes, las que reducen el consumo de alimento y las de crecimiento. En esta tabla vemos varios péptidos gastrointestinales, señalando el tipo de células y la región del tracto gastrointestinal donde se producen. Aprender esto requiere un esfuerzo de memorización con una utilidad relativa para un médico no especializado en gastroenterología. El aspecto quizás más resaltante al observar la tabla es que la mayoría de los péptidos se sintetizan y liberan desde células enteroendocrinas del estómago, duodeno, yeyuno y páncreas. La nomenclatura alfabética se basa en la hipótesis, una célula, una hormona. Por ejemplo, a las células enteroendocrinas que producen gastrinas se les asignó la letra G y a las que producen colecistoquinina la letra I. Hoy día se sabe que este concepto de una célula, una hormona no es del todo válido y la nomenclatura probablemente cambiará. En esta tabla observamos los factores que estimulan la secreción de algunas hormonas y péptidos. Pueden observar que la ingesta de nutrientes, el pH del contenido intestinal y factores mecánicos, además de la estimulación del sistema nervioso autónomo, constituyen los estímulos para la mayoría de estas hormonas y péptidos. En esta otra tabla vemos los efectos de péptidos y hormonas gastrointestinales. Pueden observar que actúan en la motilidad, en la secreción, en la liberación de otras hormonas o péptidos y en el crecimiento del tejido gastrointestinal. Recordemos que estos péptidos también tienen efectos sobre la ingesta de alimentos, tanto por su influencia en la motilidad intestinal como por señalización en el hipotálamo. En esta clase no habrá cuestionario, pero sí es conveniente que llenen la siguiente tabla. Hasta pronto.